Bienvenidos a este canal. Hoy concluiremos con el estudio de las sociedades de Grecia. Hablaremos de la hegemonía de Macedonia. Macedonia fue un estado esclavista que controló a las polis griegas en el siglo IV, antes de nuestra era. Pudo convertirse en un imperio, como había ocurrido con Egipto, Babilonia, Persia, entre otros. Pero no llegó a estructurarse políticamente, y tan solo se convirtió en un poder breve de los macedonios sobre Grecia, Asia Central, el Valle del Indo y el Nilo. Las causas de la hegemonía de Grecia se va a presentar de la siguiente manera. Primera, la crisis de Atenas y Esparta, y alzamiento de esclavos, epidemias y sobre todo la guerra del Peloponeso fueron la ruina del periodo clásico de las polis. Segundo, los macedonios, con su rey Filipo, formaron la Liga de Corinto. Controlaron de este modo las minas de oro, las tierras, la cultura y el conocimiento. Tercero, la oligarquía de Atenas buscaba recuperar el poder. Para ello se enfrentaron a los macedonios, pero fueron derrotados. Macedonia atraviesa por un proceso histórico, del cual vamos a mencionar. Luego de la guerra del Peloponeso, el rey Filipo II de Macedonia organiza su ejército para hacer frente a la polis de Atenas. Filipo venció a los atenienses en la batalla de Queronea. Tras la muerte de Filipo II, asume el trono su hijo, Alejandro, quien tenía mucha ambición política a pesar de su juventud. Debido a su gran talento militar, con 40.000 hombres, pudo vencer a ejércitos de varios cientos de miles, y así logró derrotar a tracios, tebanos, persas, sardonios, sirios, entre otros. Tras conquistar Siria y saquear sus riquezas, Alejandro Magno pudo calmar la ambición de sus generales. Alejandro asedió Tiro hasta hacerla caer. Igual pasó con Egipto, en donde fundó la ciudad de Alejandría. De retorno a Asia, al pasar por el río Éufrates, venció en la batalla de Gaugamela a los persas, tomando Babilonia y Susa. Poco después penetra en la ciudad de Persépolis, ciudad que saquea e incendia. Alejandro Magno fue conquistando naciones y reinos. Cada vez se hacía más rico, más esclavista y más déspota. Se consideraba divino, pasaba largas jornadas bebiendo y asesinando. En el año 327 antes de nuestra era, venció al rey hindú Poros en la batalla de Hidapés, junto al río Indo. Alejandro pretendió seguir hacia el Ganges. Sus tropas se negaron a acompañarlo. Sus oficiales sentían el despotismo de Alejandro y terminaron amotinándose en Opis. Alejandro mandó ejecutar a muchos de sus oficiales y los reemplazó por persas. Extrañamente, Alejandro Magno adquirió la fiebre del Nilo, que terminó matándole luego de 12 días. Con la muerte de Alejandro, sus generales se repartieron las tierras conquistadas. Antipatro se quedó con Macedonia y Grecia. Antígono se quedó con Frigia y Lidia. Ptolomeo se quedó con Egipto y Lisímaco se quedó con Tracia. Así, el soñado imperio no llegó a formarse. De todas las sociedades estudiadas, Grecia va a tener el mayor aporte cultural al mundo, de las cuales pasaremos a ver. La etapa de esplendor cultural de Grecia se debe al auge comercial que los comerciantes alcanzaron luego de las guerras médicas. En arquitectura, usaron como material el mármol. Destacan los estilos dórico, jónico y corintio, de las cuales tenemos el Partenón, el templo de Zeus, entre otros. En la escultura
destaca por su antropomorfismo, el culto natural a la figura del cuerpo humano. Destaca así el Discóbolo, el Zeus olímpico, Hermes, Afrodita, entre otros. En la historia, sus representantes fueron Herodoto, autor de los 9 libros de historia, Tucídides, autor de la Guerra del Peloponeso, y Genofante, autor de Anabasis y Ciropedia. En las ciencias, los griegos sintetizaron los conocimientos de Oriente, sobresaliendo en las matemáticas, física, medicina y otros, destacando así Pitágoras, Hipócrates, Tales de Mileto, Arquímedes, entre otros. En filosofía, los hombres libres discutían y se preguntaban por las cosas del universo, la vida y la naturaleza. Entre sus representantes más clásicos tenemos Sócrates, Platón y Aristóteles. Entre los juegos deportivos, conocidos también como Olimpiadas, eran eventos deportivos donde participaban representantes de cada polis. Los grupos de poder, y de esa forma buscaban cohesionar a la población en beneficio de sus intereses. Estas competencias se iniciaron en el año 395 antes de nuestra era en honor al dios Zeus. Bueno, de esta manera concluimos con una de las más grandes civilizaciones del mundo antiguo. Estamos hablando de la Grecia, o conocido como Helade, ¿no? Que vendrían a ser sinónimos. Conmigo será hasta la próxima. Muchas gracias.